buenas tardes. Platicando con ustedes con respecto a un tema pues de gran importancia, de gran relevancia, con respecto, desde luego, desde la perspectiva de la observancia de investigación, de la observancia de, pericial en su momento, en la que daremos cavidad a este tema de lo sucedido lamentablemente el pasado 1 de abril de este año, por allá en las zonas de los globopuertos de Totihuacán, Estado de México, en donde, pues como ya saben, muchos de ustedes vieron las redes sociales, lo vimos, la caída, el desplome de un elemento aerostático, una aeronave aerostática, es decir, un globo, que se desploma por una serie de situaciones que se presumen en un momento dado accidentales. Desde luego, pues la investigación está a mano de las autoridades correspondientes, de los expertos, los peritos, en este caso de las áreas de investigación pericial de la Fiscalía del Estado de México, pero también, obviamente, con la titularidad de las autoridades y áreas de investigación pericial de la Agencia Federal de Aviación, es decir, las autoridades federales, ya que es un accidente clasificado como un accidente de tránsito aéreo, un accidente aéreo, ¿ok? Independientemente que los resultados, en su momento, consecuencias de resultados, pues se obtengan también a nivel tierra, pues es un accidente que se dio o un hecho que se dio a nivel cielo, es decir, en ese sentido sería a través de la autoridad correspondiente que en su caso asume la titularidad la Autoridad Federal de Aviación, AFA, la que anteriormente se conocía como Dirección General de Aeronáutica Civil, en la que se estará trabajando por parte de los especialistas, los expertos, los peritos de aviación civil en el área de accidentes aéreos. Bueno, como primer punto de este tema vamos a ubicar primeramente qué es un globo aerostático, cómo funciona, cuál es su principio de funcionamiento, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a analizar cuáles serían las posibles fallas que en su momento puedan dar origen a un accidente o a un incidente como el que se dio el pasado 1 de abril. Bueno, si bien es cierto, entonces un globo aerostático pues es una aeronave aerostática que no es propulsada, no se maneja a través de una propulsión, sino que se sirve, su principio de vuelo se sirve a través del principio de los fluidos de Arquímedes, tomando en cuenta y considerando que el aire pues también es un fluido. Desde luego, para esto pues hay varios tipos o diferentes tipos de globos aerostáticos que se han desarrollado al paso de los años, al paso desde su invención, desde el siglo XIX por ahí, en donde pues constantemente se fueron evolucionando en cuanto a estructura, en cuanto a dimensiones, en cuanto a operación o tipos de operación, niveles de navegabilidad o principios de navegabilidad. Y diferentes elementos como los que son los combustibles o los elementos principales para generar la elevación de estos globos, que lo iremos comentando. Como esos elementos no son prácticamente máquinas o aeronaves que se manejen a través de una propulsión, sino que son a través del principio de los fluidos de Arquímedes, en este sentido el principio del aire, tomándolo en cuenta como un fluido, de ahí se deriva en su momento los diferentes tipos de globos que se han utilizado al paso del tiempo. Por ejemplo, el caso de los globos de gas caliente, que es el caso que nos tocaría observar en este hecho que se dio el pasado 1. Este tipo de globos de aire gas caliente pues están desde luego compuestos digamos por una bolsa, vamos a tomarlo así, el llamado globo es una bolsa abierta, ¿okay? En su parte inferior desde luego que contiene una masa de gas caliente o prácticamente de aire caliente, que es generado el llamado gas de elevación, es el que permite en un momento dado que vaya elevando el globo en una altura determinada, una velocidad determinada. Desde luego que esta está controlada por un dispositivo, ¿verdad?
este dispositivo que es denominado quemador, y este quemador se encuentra ubicado en la estructura del globo, la llamada canastilla o canasta o cesta del globo, que se conoce como barquilla, que es una estructura sólida en la cual obviamente es en donde se encuentra la tripulación o los pasajeros. En la parte central de esta barquilla de estructura sólida pues, se encuentra esa estructura del quemador, que es la que va siendo operada prácticamente por el piloto. Este quemador, la función que tiene, pues desde luego es generar la combustión del gas, ¿verdad? Y dentro de esa combustión del gas, pues hacer que ese aire caliente se ingrese por la parte interior de la bolsa e inflame o infle, digamos, el globo y consiga en su momento la elevación que requiere en su momento para realizar la maniobra de traslado o simplemente la maniobra de elevación estática o elevación en un solo punto del globo. Así también, pues obviamente, en la parte inferior de esta bolsa, pues va esa estructura que comentábamos, la estructura sólida, que es denominada barquilla o canasta o cesta. Esto también es muy importante comentarlo, ¿no? Cómo está en la estructurado, cómo es la estructura de esa aeronave. Prácticamente como los globos no tienen ningún tipo de propulsión, entonces estos globos aerostáticos se van a dejar llevar prácticamente por las corrientes de aire que van encontrando a su paso. Los globos pues pueden estar controlados o pueden controlar su altura, desde luego mediante el manejo del quemador. Lo han visto inclusive cómo se observa desde tierra cuando sale la flama, por pausas, de repente sale, y esto implica entonces que está generando la elevación a través o el mantenimiento a esa altura a través de la emisión del aire caliente operado en su caso por el piloto. Sin embargo, bueno, comentábamos que no tiene ningún principio de propulsión, sin embargo es llevado y manejado a través de toda las corrientes del aire que se encuentran a su paso. Están controlados, decíamos, mediante el quemador para ascender, pero también hay una válvula en la parte superior de esa estructura que se llama paracaídas, y esta válvula, una de las funciones que realiza, desde luego al ser operadas también por el piloto, por el operador del globo, pues en su caso es enfriar todo el aire interior que se encuentra a demanda y generar en un momento dado el descenso de este mismo, y luego generando pausadamente, ¿verdad? Para ello, pues obviamente, que lo comentaremos, el operador piloto pues debe tener un entrenamiento especializado en esa materia. Para esto, pues hay, digámoslo así, como un breviario, es que hay varios tipos de globos o principales tipos por lo menos 3 tipos principales de globos. Digamos el primero que tocamos, que es el caso del globo de aire caliente, que como comentábamos es el denominado Montgolfier. Se obtiene la flotabilidad a través del calentamiento del aire dentro del globo, ¿verdad? Y pues ese es el que se ha convertido en la actualidad en el máquina o elemento de aeronavegabilidad estática más común en la actualidad. Sigue el globo, por ejemplo, el globo de gas. Este globo de gas, o denominado Charles, se inflama a través de un gas que desde luego es de menor peso molecular que la atmósfera ambiental. ¿Okay? La mayoría, en su caso, los globos de gas funcionan con la misma presión interna del gas que la presión de la atmósfera circundante, por ejemplo. Otro tipo de globos o de manejo de combustible de los globos es el llamado hidrógeno, que fue desechado después del accidente del Hindenburg, si ustedes se acordarán de esa tragedia en 1937, donde se utilizaban los dirigibles con hidrógeno. Y desde luego, pues el hidrógeno es un gas altamente inflamable y altamente regenerativo y violento. Entonces ocasionó la desgracia o la tragedia de ese vuelo, inclusive de apertura, de inauguración del Hindenburg por ahí en 1937, y pues se quema, ¿no?
ese globo con ese gran accidente por la inflamación del hidrógeno, en donde viene la reacción violenta y bueno, la pérdida de la gente. Entonces, a partir de ello, pues se deja de utilizar el hidrógeno y en sustitución del hidrógeno, pues viene otro gas que es el de hulla, por ejemplo. ¿Okay? Este fue utilizado alrededor de la mitad, por ahí del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y este gas, aunque pues da prácticamente alrededor de la mitad de la elevación del hidrógeno, pues ampliamente fue utilizado durante el siglo, decíamos, XIX, principios del XX, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? Pues primero que era más barato y enseguida que era más fácil de obtenerse o era fácilmente disponible en el mercado. Otro tipo de gas utilizado en los globos es el tipo de gas helio, que es utilizado hoy en día, pues digo, para todos los dirigibles en este caso, y desde luego la mayoría de los globos que son de gas que son tripulados. Y otro tipo de gases también que se han utilizado, por ejemplo, el de amoníaco, los gases metano, pero desde luego que este tipo de gases pues tienen poca capacidad de elevación y desde luego otros defectos de seguridad, ¿verdad? Y claro que nunca se han utilizado de una manera amplia. Digamos que por esa parte sería la primera perspectiva que tenemos que analizar o checar, la operación del globo. En este entendido, entonces, con el accidente que se dio el pasado 1 de abril, pues comentamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió realmente? El tipo de combustible, el tipo de gas, el tipo de globo, la vigencia de operabilidad de la máquina, de la aeronave, la incapacidad del piloto en su momento dado, la falta de experiencia o la falta de profesionalismo para llevar a cabo la atención de una emergencia de ese tipo por alguna fuga de gas o alguna situación que se haya presentado. Lo cierto es que, bueno, en las redes sociales que se vieron los videos, que se observó en un momento dado que el globo en una parte ya se tenía controlado en la parte inferior, casi ya en el piso, a una distancia considerablemente controlable, y que repentinamente este se eleva y posteriormente viene el flamazo, ¿verdad? Y de ahí se deriva que, bueno, que tanto se avienta el piloto, porque es una versión inclusive dada por él, se avienta el piloto y por personas que lo vieron. Después se avienta la menor que se encontraba en el globo y enseguida la mamá. ¿Por qué no se aventó el señor, el papá? Una de las condiciones importantes que observamos y que se escuchó inclusive en los videos, desafortunadamente y muy dramático el asunto, fueron los gritos de las personas que se encontraban en el interior del tripulando el globo. Y esto es derivado del flamazo, es derivado de las quemaduras que recibieron en su momento dado al vertirse este fenómeno del fuego y haber generado un flamazo. Porque prácticamente el hecho fue un flamazo de esa estructura. Ya las autoridades periciales tendrán que investigar y llevar a cabo la mecánica del hecho, realmente qué es lo que sucedió, cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? De qué manera se dieron para haber llegado a estas consecuencias. Lo cierto es que nuestra perspectiva desde el punto del ángulo del rincón pericial es eso, observar y hacer ver en su momento que es de gran importancia primero el conocer este tipo de situaciones, cómo es que operan, en su caso, tocando el caso muy en particular, cómo es que operan estas aeronaves y si realmente pues deben o no contar con certificaciones, con regulaciones de autoridades que en un momento dado controlen la operabilidad de estas. Y en su caso, en este tipo de aeronaves, desde luego que es muy importante comentar que la autoridad federal, en este caso la Agencia Federal de Aviación, anteriormente Dirección General de Aeronáutica Civil, pues dentro de sus manuales de operación y dentro de sus políticas, exige en su momento la certificación de aquellas personas que tengan la disponibilidad o quieran en su momento operar o volar una aeronave de cualquier tipo.
Y de acuerdo a esto, pues al tipo de aeronave, de acuerdo al tipo de actividad de vuelo, pues será la certificación y será la licencia que tendrá que ser otorgada por esta autoridad federal. En ese caso, estaríamos hablando de una licencia de piloto comercial, aerostato, así se denomina, que será o deberá ser expedida por la Autoridad Aeronáutica Federal, en este caso la AFA, a través del cumplimiento de una serie de requisitos, y entre ellos es el entrenamiento, entre ellos es la comprobación del curso de instrucción que haya recibido la persona en relación a aeronavegabilidad de este tipo de aparatos, y que debe ser reciente, inclusive por lo menos 2 meses antes de la expedición de la solicitud del permiso o la licencia que requieren para llevar a cabo la operación de este tipo de aparatos. Por un lado, por otro lado, bueno, pues también otra serie de requisitos adicionales con respecto a poder obtener la licencia de vuelo de operación. Si bien es cierto, por ahí algunas declaraciones del operador o del piloto que salieron en redes sociales en las que manifestaba primero que pues no tenía la experiencia, no tenía la experiencia para llevar a cabo la operación. Bueno, pues estamos observando que desde esa perspectiva también se convierte en un delito el hecho de que o realice una actividad sin el conocimiento, asumiendo una responsabilidad en la cual va a tener esa práctica y que en su momento pudiera convertirse en una responsabilidad penal, en este caso lo que está sucediendo. Por otro lado, después se comentaba que no se acordaba de lo sucedido, que no llegaba a su memoria ningún dato, que no podía acordarse de nada. Eso lo externó al parecer su abogado. Y bueno, también es otra situación que tendrá que vertirse a través de la investigación de las autoridades, que tendrá que hacer una serie de baterías psicológicas, ¿verdad? Desde luego médicas, psicológicas, para determinar si efectivamente la persona haya perdido o no haya perdido la memoria derivado probablemente del impacto que tuvo a la caída de la altura que él se arrojó, que se presume hayan sido arriba de 5 metros de altura. Desde luego tiene la cara quemada, por lo que se ven en los videos, y esto implica, desde luego, que tuvo un contacto directamente con el flamazo que se generó en el interior de esa estructura. Así sucesivamente, observaremos y daremos seguimiento a estas condiciones de investigación dadas por la autoridad para ver qué nos indican, qué es lo que arroja en su mecánica de hechos con motivo de esta accidente que se dio el pasado 1 de abril. Pues gracias, denle like si les gusta este video, ayúdenos a compartirlo, ahí mándenle, péguenle ahí corazoncitos, y visítenos en el Rincón Pericial. Denle su manita en Rincón Pericial. Gracias y buenas tardes.